Y entre dos mujeres valientes hay una también, y aquí no tengo el menor reparo en piropearte, que asumió en el gobierno de Carlos Mesa la difícil tarea de ser delegada de lucha contra la corrupción. Carajo, ¿no? Eso es que es fuerte. ¿Qué era eso? ¿Cómo funcionó? Era tener digamos, la tarea fea, ¿no? Porque era fácil ser defensora, digamos, de derechos humanos, pero sí estaba ligada con el tema de la corrupción desde que empecé como periodista. Yo creo que el gran mal que llegó el 2006 tuvo un nombre y apellido y se llamó Hugo Chávez. Y de creer que podía manejar la inteligencia de un país y de meterse de la forma en la que se metieron. Estoy con ustedes en palabras mayores, con una persona que admiro, que he leído siempre con muchísimo gusto por su calidad académica y por su gran contundencia al decir las cosas. Estoy con Lupe Cajías. Lupe, qué gusto. Muchísimas gracias, realmente para mí un gusto. Me encanta que se mantenga esta idea de la entrevista como un diálogo, como una conversación. Y por eso estoy aquí, Bueno, porque me alegra. ya no suelo estar en entrevistas, pero me ha gustado tu invitación. No, yo agradecidísimo y realmente muy feliz, créeme. Sabes, además de ser académica, tener 15 libros, haber sacado cuatro columnas o sea, cuatro libros además de columnas con casi 2000 páginas. Eres buena madre, tienes dos doctores. Eso no es poca cosa. ¿Qué has hecho para ser madre y académica simultáneamente? Se puede. Danos la receta. Bueno, sí, es una pregunta que a veces me hacen y yo creo que en mi caso mi prioridad ha sido mi hogar, la maternidad. Tengo tres hijos y justo una de mis hijas está ahora más con los bebés y yo creo que es muy importante aquello. Claro. Así que cuando tenían mis hijos, estuve con ellos mañana, tarde y noche hasta sus 5 años. Claro, mi profesión me ayudaba porque podía escribir, trabajar en la casa. Yo soy muy metódica, es así un talento que he recibido. Entonces, siempre organizaba mucho fichas, los libros que leía los resumía, guardaba aquellas frases, palabras, hechos que me podían servir en algún momento. Elegí ya desde un principio los temas que más me llamaban la atención, pero recién cuando mi hija menor, Ana Guadalupe, estaba en el bachillerato, yo acepté trabajar a tiempo completo. Luego siempre trabajé 3 o 4 horas en varios lugares y tenía, bueno, mucha combinación a veces de 2 o 3 espacios, porque ponte que para el Canal 7 hacía un programa de una vez a la semana, en la radio tenía un pequeño programa de cultura, el semanario aquí con el que empecé era semanario, en última hora se trabajaba en la mañana, o sea, siempre pude combinar y también, bueno, seguir, cuando estaban todavía mis hijos pequeños, seguí la carrera de historia Claro. e iba con mis tres hijos. Mis profesoras eran casi todas mujeres, ¿no? María Eugenia Valle, Blanca Gómez, Florencia Vallivian, y los chicos se quedaban escribiendo, un par de veces han molestado, pero había esa comprensión. Entonces, para mí, la lucha, por eso he sido muy poco alineada con el feminismo, era eso, que en la mujer pueda combinar esa esencia básica que es dar vida con otros espacios, pero en el marco de una solidaridad. Y entonces la solidaridad empezaba en la casa, con mi esposo, con José Antonio Perico, pero en una Rico. solidaridad que yo también la había visto en mi casa, porque mi padre pues siempre alentó a que todos, hombres, mujeres, mayores, menores, amemos el conocimiento. Y eso es lo que un poco nos ha guiado. Entonces, creo que al escoger que el tiempo que me sobraba era para lo externo y mi principal tiempo era lo interno, Ujú. tenía resuelto
el conflicto, digamos, que se Bueno, además lo presenta a veces. resolvías yendo con tus guaguas. Disculpa que la tercera no menciona, pero no la conozco. Matilde. Ah, Matilde, ella no la conozco. Resolvías llevándolos a la facultad, a No, los changos. a todo. Por ejemplo, me invitaron a dar unos cursos de capacitación a Trinidad, pero era vacación de invierno. Yo les dije, bueno, yo voy a ir con mis 3 hijos. Obviamente yo pagábamos desde la casa y entonces yo mientras daba las charlas, mis hijos por ahí, siempre había alguien que se ofrecía a cuidarlos. Así fuimos a Tupiza también, que es una historia increíble en Tupiza para capacitar a unos periodistas de un semanario pequeñito que sacaba un señor que era semianalfabeto, pero que amaba, quería recobrar el periódico que había habido en Tupiza y lo ayudaba a su esposa que era vendedora en el mercado. Qué Y cosa el linda. dueño del Hotel Mitru, el papá de estos famosos Mitru, que era un griego, me dijo, yo voy a dar la propaganda, yo voy a ayudarla con pasajes y con el hospedaje. ¿Cómo no iba a ir, no? Entonces, pero claro, estaban de vacación mis hijos, me fui con los 3, una aventura increíble, pues, cada caso era aventura. Y eso les decía. O, por ejemplo, don Jorge Canelas me contrató para La Razón, para el área internacional, y muy interesante, entre paréntesis, porque él me dijo, yo sé cómo piensa, y usted sabe cómo yo pienso, obviamente totalmente contrario, pero yo sé cómo trabaja, etcétera. Entonces quiero que trabaje aquí. Yo le dije, sí, don Jorge, y yo le voy a hacer todo lo que usted me pida y aún más. Pero yo no hago turnos ni trabajo sábado y domingo. Pero vas a ganar la mitad, sí, voy a ganar la mitad, pero me voy a estar con mis hijos. Entonces, así ha sido casi toda la Te las vida. has batallado así. ¿Y sabes qué es lo interesante de tu familia? Porque hay que decirlo. Porque es excepcional en Bolivia. El otro día conversábamos con Raúl Peñarande, veíamos datos en Bolivia. Solamente el 5% lee más de la población. Lee más de 3 libros al año. Sí, y tú vienes de una familia donde está Huáscar Cajías y donde tienes una siguiente generación con una Daniela Cajías, un José Pérez Cajías, una Guadalupe Cajías, una Guara Cajías, una Beatriz Villagómez Cajías. Es decir, ¿cómo han cultivado esta meritocracia como familia? ¿Qué sello hay para que sigan estudiando? ¿Por qué, digamos, esa casi aristocracia intelectual? Una pregunta compleja, pero lo primero que se me viene es que quizá en la familia siempre la opción fue el conocimiento. O sea, amábamos conocer, amábamos leer. Eh, Nosotros en los almuerzos familiares, mi padre trabajaba en 7 lugares, siempre lo repito, para podernos mantener a 10 hijos, mi madre muerta, nosotros una escalera, todos de carácter fuerte, de personalidades fuertes. Y mi padre se daba tiempo para venir a almorzar y para estar en la cena. Y en esos espacios se hablaba yo me acuerdo que un tiempo nos estaba contando de Villarroel, en la noche nos estaba hablando de Atila, Caray, después nos hablaba de la batalla de Hastings, por eso 6 somos historiadores, ¿no? Y entonces nos dábamos cuenta que todo lo demás no era lo más importante, ni acumular dinero, ni, no, ni tener cuestiones de marca, no sé qué, sino conocer, saber. Y creo que eso se ha ido transmitiendo porque, bueno, es como un sello. Y tiene esa ventaja, ¿no? Que es algo, la lectura no te la quita el torturador, no mm, te la roba, no se deteriora, no pasa de moda, eh, y queda, ¿no? Entonces, y eso permitía como lazos, porque Wara, por ejemplo, se relacionaba con otras de las tías que estaban preocupadas por los temas que ella también le interesaba, o Beatriz Villagómez conmigo porque estaba en comunicación. Entonces creo que esa opción por el conocimiento ha sido importante en nuestra familia. y es sello de tu papi eso. Es sello de mi papá y creo que de toda la familia Cajías, Ah, bueno. y de La Vega, porque mi tío poeta, mi abuelo poeta, mi abuela tocaba guitarra, también escribía. O sea, como que les ha gustado también el tema de,
de esa opción. Pero tú te has pasado un poquito. ¿Con cuál Lupe te quedas? Porque eres Lupe historiadora, Lupe comunicadora, Lupe novelista, es decir, Lupe literata. Eso marca además un panorama bien amplio. ¿Con cuál se queda, digamos, el perico? ¿Con cuál de las Lupes? ¿Cuál es lo más interesante? Hay que preguntarle, pero Sí, hay yo que creo, preguntarle. bueno, yo siempre me he definido como contadora de historias. Ya. Y así como lo escuchaba Francesco Zarati presentando su libro, decía, bueno, para él fue tan importante el tema del servicio. Para mí siempre ha sido muy importante el tema de la memoria. Entonces, he sido, en todas las familias siempre hay una curiosa que pregunta de dónde vienen los abuelos, averigua todo, le gusta ver las cartas, las fotos, anotar, etcétera. Y en la familia me interesaba todo, ¿no? Pero después también, ya con esto de la lectura, con esto, y por eso es interesante unir periodismo con historia, con literatura, y al final, digamos, me he quedado con justamente este formato, este género fantástico que es la crónica, porque todo lo que ves, en el fondo, lo que yo hago es crónica, Sí. entonces, Tus columnas son crónicas. claro, me gusta el dato histórico, trabajarlo para ver esa perspectiva en el tiempo, pero con temas que de alguna manera sean actuales, pero también buscar la belleza de la palabra, ¿no? Entonces, como me enseñaban en Colombia, el verbo preciso, Mm, el sujeto, preferir el mm. sujeto que al adjetivo, que eso era una cuestión también mucho de mi padre. Entonces, contar historias y que si quieres vamos más allá, creo que contar historias pues es el origen de toda la literatura, esas historias que pueden ser desde cantitos de las mamás a sus bebés y también de las abuelas en los espacios que yo lamento tanto que con ese feminismo se han ido perdiendo, ¿no? Esos espacios de la cocina, del costurero, de compartir. Entonces, bueno, me quedaría con eso, soy contadora de historias. Me gusta esa definición, me parece bárbara. Y en ese sentido, ¿qué historia me cuentas de 40 años de democracia? Porque eso sí que es importante ir notando, además, que eras una mujer de izquierda. En democracia me parece que pasas a ser más socialdemócrata y con Evo Morales pasas a ser de derecha. Es decir, así ¿Y te ahora qué puse. seré entonces? Eso es lo que te pregunto, ¿qué es ahora? ¿Y cómo ves este cambio de Lupes en la Yo vida? esencialmente no creo haber cambiado. O sea, yo nunca he sido de izquierdas, no he militado, he sido muy crítica desde el principio contra, por ejemplo, el Partido Comunista. Cuando Ujú. empecé a estar inquieta y supe que en la Unión Soviética se prohíbe, a Franz Kafka dijo, eso no es para mí, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Después estaba muy entusiasta con las guerrillas centroamericanas y hubo un caso terrible de cómo el comandante Marcial de El Salvador mandó a matar a su segunda. Sí. Después vi la degradación del sandinismo. Entonces, a mí lo que me molesta es el abuso del poder. O sea, en realidad, por ejemplo, yo a Evo Morales lo he conocido desde que estaba empezando y hemos ido y hemos hecho comisiones de visitas con periodistas, con la Iglesia Católica, porque había un abuso de la DEA y abuso de los gobiernos de ese momento contra los cocaleros, ¿no? Exacto. Entonces siempre ese tipo de... Y después, claro, Evo Morales se convierte en una persona que abusa en varios sentidos. Y ahora también, o sea, uno ve que en el gobierno actual no es solamente problemas de conducción, sino de conducta, ¿no? Que, bueno, uno tiene que señalar y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, no puede ser. Y yo siempre, en realidad, trataría de alabar, de respaldar pasos que se dan para quedarnos en lo actual. Por ejemplo, em, hemos destacado el Ministerio de Turismo, de Cultura y ¡pam!, ¿no? Desapareció, o sea. Pero también, y es importante lo que me preguntas, porque yo he estado siempre más cercana al anarcosindicalismo, estaba muy influida por Sí. Rafael Barrett, por Liber Forti, esa ha sido mi línea, o sea, esa lucha de la cultura, ¿no? Como la que la cultura va a ayudar a salvar al ser humano.
Me he alejado de indigenismos o de feminismos porque me parece más importante trabajar por la persona, por la esencia de la persona, la dignidad de la persona. Pero amaba la Copa Bama, la Federación de Mineros, estaba siempre ahí. Hace poco revisaba la cantidad de fichas que tengo sobre Lechín, sobre ¿Te las los guardas, las fichas? mineros. Sí, siempre he hecho fichas y siempre grababa. Bueno, pero cuando vino el 21060 y empezaron la relocalización y empezó el cierre de fábricas, un dirigente fabril de la papaya Salvieti me dijo, es necesario salvar nuestras empresas. ¿No? Me contó cómo ellos amaban sus empresas y cómo era tan importante el proceso en la fábrica de ver cómo llegaba el insumo, ¿no? El azúcar, la fruta. Ellos eran, digamos, tenían un control del objeto y lo veían al final y el viernes recibían su paga y llegaban a su casa con una paga segura. Ujú. Y claro, y entonces empecé a ver el otro lado y ahí empecé a admirar a los empresarios y sobre todo a los industriales. O sea, ser industrial en Bolivia es mucho más, ser más mártir y más sacrificado que cualquier otro lugar Mira qué en la interesante. sociedad. Entonces, no es de derecha, sino que creo que es importante darse cuenta de que hay actores en Bolivia que son invisibilizados, quizás ellos también se invisibilizan para no levantar olas, pero que hacen tanto y que son parte de nuestra poca autoestima, ¿no? Porque la cerveza, la marraqueta, la Salvieti, el Estegue, Dilma, o sea, hay un montón de nombres que nos dan una autoestima, Mentizán, bueno, Claro. varias, Avena Princesa, pero no sabemos todo el sacrificio que es para ellos conseguir divisas, conseguir insumos, vencer a la aduana, vencer al contrabando cada vez ligado al crimen organizado. Entonces, creo que en realidad no es tanto una posición de izquierda o de derecha, sino esto de ver dónde están los Exacto. abusos y dónde están estos actores. Y termino simplemente No, por favor. diciendo algo que ya lo escribí, es la desilusión de todos los gobiernos llamados de izquierda que han resultado peores que todos, ¿no? No solamente es Venezuela o la propia Cuba, sino el tema de Petro, bueno, podemos hablar de muchos otros casos, Ortega y Murillo. Entonces parecería que a nombre de la izquierda se quería encontrar algo nuevo y el resultado ha sido absolutamente perverso. Bueno, me gusta esa perspectiva porque es mucho más amplia. Tenía una pregunta en la punta de la lengua, pues se me ha olvidado. Te lo confieso honestamente. Pero a ver, retomando lo que estás diciendo, porque me parece esencial, si es que te pido que me digas en estos 40 años, porque yo no creo en procesos, te dicen 40 años de democracia, no creo. Te lo muestran autores, ¿no? Huntington, por ejemplo, te muestra más bien que ha habido olas y contraolas de democracia y dictadura. O este mismo Levitsky te habla de autocracias y de autoritarismos competitivos, ¿no? Autoritarismos en democracia. Entonces yo no creo que hayan sido lineales. ¿Qué periodos son los más prominentes en estos 40 y pico años que tenemos? ¿Cuáles los más dificultosos? ¿Cuál es tu evaluación de la democracia de todo este tiempo? Yo creo que Jaime Paz fue demócrata en gran parte en su momento. ¿Y sabes cuál es mi medición? La relación con la prensa. Porque la columna vertebral Ujú. de la democracia es la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, ¿no? Y de esa difusión. Y Jaime Paz recibía muchas críticas, pero tenía una gran capacidad de asimilar y de tratar de corregir, o no se le ocurría, digamos, estar molestando a un director o algo porque alguien haya sacado alguna columna contra ella.
y en eso también reconozco al propio Oscar Eit, ¿no? Y Jaime Paz pues estaba acompañado con un equipo muy profesional que nos iban a meter en esto, o Gustavo Fernández o el propio Carlos Vallivian, en fin, Iturralde Vallivian. Después, creo que se vivió una democracia también con Jorge Tuto Quiroga, y también con un intento que él tuvo de hacer un Estado más transparente, un Estado más participativo, más ¿no? E-government, la meritocracia, etcétera. Y también se rodeó de gente que tenía una relación muy positiva con la prensa. El Canal 7, nosotros participábamos como asociación de periodistas, teníamos un programa, nadie jamás nos dijo, este se llama y este no, esto puedes decir y esto no. Claro, Y el dando órdenes. primer, y creo que el momento mayor de la democracia en todo sentido fue indudablemente el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada, con que llegó al gobierno con un plan, ¿no? De trabajo, con un plan de revolución dentro de lo que había que hacer en el país, muy a tono con la agenda internacional, lo que hemos hablado en algún momento también como ejemplo, Bolivia para otros países en desarrollo, una presencia en varios sentidos, un apoyo, un espacio para que la intelectualidad eh, en un espectro muy grande se pueda desarrollar y aportar desde el Estado. Entonces, lastimosamente, fue un gobierno más atacado de lo que se debería hacer y yo creo que lo peor fue, digamos, cuando después de Goni, justamente en la primera etapa de Hugo Banzer, hubo como unas actitudes de resentimiento Sí, o de cambiar porque no había que darle el éxito a Sánchez de Lozada, peluquear a la participación popular, esa famosa ley Corazón. Entonces, lo que venía como un impulso de desarrollo se quedó a medias e internamente lo que podría haber sido un gobierno como alguien como René Blatman, por ejemplo, no prospera, ¿no? sí. Entonces ahí se caen las posibilidades. Pero creo que en general se aprendió en eso. Y el otro mecanismo para ver en la profundidad de nuestra democracia, la democracia participativa, que creo que ya desde la sociedad civil hay un aprendizaje muy fuerte de respeto y de disciplina en torno a a la democracia, ¿no? De tu otro comentario, tenía algo en la mente, se me fue, pero ahora ha vuelto. ¿Qué es esto de la industria que decías? Es bueno que alguien piropee a los que siempre consideramos ricachones, empresarios. Esa ideología antiempresa privada es perjudicial. Yo no te he leído, pero sé que han sacado con José Pérez Cajías un libro, ¿no? Sí, Sobre un siglo de de empresa privada, de de la industria, empresa ¿no? privada. Eso me da pena, no, porque Sí, te he leído realmente tanto, pero eso no. tendrían que hacer una revisión porque se terminó. Es un libro que, mira, he leído 80 libros para escribir ese libro. Ah, caray. Y mi hijo, que es un experto en los cuadros, todo aquello, y te demuestra, bueno, si ves la historia larga, siempre con obstáculos, ¿no? Siempre la industria boliviana enfrentando obstáculos. Pero cuando empieza hace un siglo justamente, 95 años de la Cámara Nacional de Industrias, pero ya había varias empresas en camino, estábamos en un apogeo, ¿no? O sea, Simón Patiño era uno de los hombres más ricos, pero además con una gran capacidad gerencial. No es que llegó, vio la mina y la mina le dio cantidad de dinero, o sea, ahí hay todo un trabajo, en fin. Era un capo. Teníamos personajes como Nicolás Suárez en el otro extremo del país, los Aramayo, etcétera, más con muchas iniciativas de unir, de que A la mí me encanta. mina sirva para desarrollar otros aspectos. O sea, todo lo de los intis está relacionado con Patiño también. Y la mina pues atraía a los migrantes, estos migrantes que venían con nuevas ideas. Si tú ves, digamos, La Paz, sede de gobierno, 1900, era una aldea, pero La Paz
1925, era otra cosa, ¿no? Y era una urbe. Yo voy a sacar mi artículo justo sobre el tema de la electricidad mañana y sobre el tema de estas grandes obras que se hizo, como el dique de Milloni. Y claro, el barrio de Purapura, con una idea de crear no solamente industria para ganar dinero, sino con colegios, con guarderías, con espacios verdes, con arboladas. eh, Detrás de Manaco hay toda una filosofía de vida de Tomás Bata. Bueno, llegaba, por ejemplo, este señor Estegue, Mm. vendía ahí en la Max Paredes. Bueno, y cuando están ya súper, ¿no? ¡Pum! La guerra del Chaco. Entonces, la guerra del Chaco supuso un corte, también una oportunidad, y eso es algo que yo siempre estoy peleando, porque se dice que no fueron los doctorcitos, no fueron los urbanos, no fueron, además fueron empresarios que volvieron al país o sus hijos para ir. El tema de los ingenieros, que también lo hemos trabajado con José Alejandro, y el tema de las industrias, volvemos a Estege o a Salvietti, porque necesitaban en las tropas pues alimento no perecedero. El Salvietti dio su famoso camión. Bueno, había aviación porque estaban los Quilma. Bueno, Caramba. son tantos, tantos detalles, todo lo que se ha organizado en la logística. Eso cuando tú dices, ahora no hay gasolina, ¿te imaginas cómo organizaron para que se movilicen los camiones en la guerra del Chaco? Pero, claro, después viene un periodo de mucha crisis económica, la falta de divisas, de ahí viene el sexenio, una inestabilidad política impresionante. Empiezan a volverse algunos de los migrantes y empiezan a salir con el gobierno de Peñaranda, más o menos. Viene el 52, el 52 les quiere cortar la cabeza a todos, más o menos sobreviven unos. El tiempo de Barrientos, otro periodo de cierto apoyo. Y de ahí, por ejemplo, cuando Banse no es que ha recibido mucho apoyo, no es la industria boliviana. Banse quería industria también estatal, y de ahí viene el UDP, y de ahí el 21060 que también les da sablazo, de ahí viene el Evo Morales que les da otros 20 años de ahogarlos. Ahora tampoco es que se sientan respaldados por el nuevo Estado, con el nuevo presidente, el nuevo gobierno. Entonces, es un sector que tiene que combatir intensamente Ujú. para que tú tengas tu té, ¿no? Tu té París o tu té Windsor, o que estés tomando los cada vez mejores cafés que se producen, pero cuando te cuentan lo que tienen que hacer, pues realmente es difícil. Y yo creo que ellos no hacen más para evitar que levantar la cabeza, porque pues, les van a dar peor, ¿no? Realmente interesante eso que estás diciendo, ¿no? Porque Te es un interrumpo, rescate. te interrumpo una No, cosita. por favor. 14% es economía legal este país, ¿no? Ese 14% de estas industrias mantiene el Estado. Pagan O sea, impuestos. hay hospitales, hay carreteras, porque ahí está este 14% legal, digamos, ¿no? Realmente te aplaudo, eso es una buena visión. Y me aplacé ahí, no te leí ahí. Pero bueno, está Te muy bien la voy a explicación. conseguir, voy a tratar de conseguir. Está bien, te 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 va voy a a cobrar. encantar, te va a encantar. Sabes, en ese manejo histórico también me ha fascinado los ensayos que tienes con Iván Velázquez y estos dos tomos que han sacado sobre la Constitución, porque sí es una periodización de las constituciones que te hacen entender el país realmente de manera interesante, ¿no? Es decir, periodo 1880-1938, ¿no? Es más constitucionalismo oligárquico, 38-67 es constitucionalismo social, 67-94 es constitucionalismo centralista, 94-2009 es constitucionalismo neoliberal, municipalista. Pero hoy, por ejemplo, y todo eso te marca además periodos muy Ujú. claros, ¿no? Hoy, por ejemplo, no tenemos una nueva constitución. Parecería que el masismo no ha terminado de morir. Pero bueno, en todo caso, esa es una tesis final. A mí me interesa este manejo del tiempo boliviano en función a las constituciones. Me ha parecido realmente original eso, ¿no? Y te agradezco muchísimo porque en ese libro que lo pudimos hacer contando con todos estos especialistas
de 40, España, sí. de Alemania, de Estados Unidos, en fin, porque era la pandemia. Y bueno, yo soy fregada, entonces todo el rato, otro artículo. No se les pidió investigación, sino que hagan artículos con base en lo que ya habían investigado. Y dentro de esta visión de la, de las constituciones, pero también mostrando, digamos, que bajo este paraguas, cómo iba desarrollándose lo político y lo social. Y lo interesante es que encontramos, por ejemplo, con Eric Langer, que también en alguna ocasión tú lo citabas, este historiador Claro. estadounidense que tiene un profundo cariño por Bolivia, cómo Bolivia nace con los mejores auspicios dentro del continente americano y cómo hace un siglo también teníamos los mejores auspicios, y eso lo muestra Luis Bertola, un historiador económico de Uruguay. Eh, Ese libro, que también es precioso, es una edición de Plural, pero primorosa, carísimo. Se obsequiaba porque no hubiera podido comprarse. Ha sido un auspicio de la CAS que cumplía un aniversario importante de su presencia aquí en Bolivia. Pero al ver la historia te das cuenta que somos mucho mejor de lo que nos hacen creer, y hemos hecho dentro y fuera de nuestras fronteras mucho más también de lo que se cree, ¿no? Sobre todo además Sí, en el sí. plano. En ese sentido, por ejemplo, a mí me encanta entender, siempre se tiene la figura estereotipada de Bolivia como golpes de Estado, violencia, y tú más bien muestras en ese ensayo o en esos ensayos que los cambios son constitucionales, los cambios son charlando, Sí, es un país que dialoga. Eso exactamente, me encanta, ¿no? exactamente. Y no lo decimos nosotros, los dicen bolivianistas, Claro. es gente que es el sueño, ¿no? De todo investigador, que reciben 3, 4 años de becas, están encerrados en el Archivo Nacional de Bolivia, que es Qué nuestro orgullo, suertudos. o van y duermen, digamos, con los machas durante un año, entonces conocen muy bien. Y todo esto al final te muestran que había unas capacidades mucho más profundas de las que somos conscientes. Exacto. Y ahí volvemos al tema de las mujeres. Las mujeres eran las que organizaban las haciendas, la paz, toda esta economía doméstica, pero para que salga adelante, pero también las encuentras en el oriente, encuentras estas mujeres re valientes que van abriendo camino mientras se avanza hacia el norte amazónico. Entonces, hay mucho, ¿no? Pero mucho para recortar. Y esas vendedoras, eso, no, es un país extraordinario, que ¿Qué nos falta. vendedoras? A ver, contanos un poquito más de eso, porque estás hablando de mujeres valientes, eso me gusta. A ver, Bueno, y no, y remarca. te digo de las mujeres valientes y las mujeres vendedoras también, que tiene esta capacidad yo les digo, de la verdadera seguridad alimentaria, ¿no? Como lo hemos vivido en estos 50 días de bloqueo. Y de cómo han conseguido, ¿dónde has conseguido cebolla y coliflores y todo? No, es que a las 2 de la mañana he ido caminando, mi Sí, compadre ha salido por allá y sí. me ha dado, pero estos bultos has traído, sí, he traído y estoy vendiendo, ¿no? Pero algunos medio escondidos, otros no, otros renegando contra el gobierno, otros contra los bloqueadores, ¿sí? Pero siempre, y tiene una relación, digamos, tan especial con el mercado internacional, con el mercado mundial, son las que mejor saben cómo están las bolsas, porque, y claro, imagínate si a alguien se le ocurre intervenir, por decir aquí en La Paz, el Mercado Rodríguez, estaríamos pues realmente derrotados. Entonces, y con una serie de características, esto de la yapa, de la casera, de la relación que se establece, de las vendedoras rodeadas de sus hijos, del rol del marido ahí que siempre es un poco el opita, ¿no? El que le dice cargar, llevar. Entonces, es interesante, son Me cosas. parece fascinante eso que estás contando. Y entre esas mujeres valientes, hay una también, y aquí no tengo el menor reparo en piropearte, que asumió en el gobierno de Carlos Mesa la difícil tarea de ser delegada de lucha contra la corrupción. Carajo, ¿no? Eso sí que es, eso es que es fuerte. ¿Qué era eso? ¿Cómo funcionó?
Bueno, era tener digamos, la tarea fea, ¿no? Porque era fácil ser defensora, digamos, de derechos humanos, o yo había sido más en ese área, había trabajado más, pero sí estaba ligada con el tema de la corrupción desde que empecé como periodista, Mm. porque yo empecé en Colombia y nos entrenaron, es largo de contar, pero eso fue muy importante porque nos entrenaron cómo respaldas lo que dices y dónde investigas. También en el mismo semanario aquí aplicábamos mucho aquello, siempre al menos 7 fuentes para decir algo, cómo se encuentran, digamos, ¿cómo te podría decir? Esos indicios, ¿no? Después también recibí una capacitación de la policía francesa en Martinica. Había asistido a varios seminarios que se hicieron cuando empezó el tema de la corrupción, justamente en la época de Jorge Quiroga, y también había el otro aspecto que era el que más me interesaba, que era el acceso a la información pública. Claro. Entonces, cuando Carlos Mesa me llamó, nosotros siempre hemos sido compañeros, pero al mismo tiempo pensábamos diferentes, hasta desde nuestros estilos de escribir o de la visión de la historia, etcétera. Entonces yo pensé en mi papá, ¿no? Dije, mi papá siempre nos ha dicho que hay un momento en que el Estado o el país te llama Ujú. y es bueno atender, a pesar que estaba en unos trabajos súper importantes. Y empezamos a crear la Unidad Técnica Anticorrupción dentro de la vicepresidencia, y después ya la Delegación Presidencial Anticorrupción. Creo que yo le agradezco a Carlos, ha sido una extraordinaria oportunidad. No se le dio continuidad a lo que se había planificado y eso es lo que menos se conoce, que se planificó el trabajo con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio Público, con la Contraloría, con el Tribunal Constitucional, con la Corte Suprema de Justicia, y se creó lo que se llamaba el PIA. O sea, yo hice un banquete para que se quede en nada, porque al final eso era lo importante. Y había mucho énfasis en la parte persecutoria, digamos, pero eso no era nuestro rol. Nuestro rol era mostrar, ¿no? Visibilizar más lo que otros habían hecho, que había hecho la Contraloría, por ejemplo, en varios temas que iban sacando, lo que pasaba en el FNDR, en fin. Y lo que se quedó hasta el día de hoy sin solución ha sido el tema del acceso a la información pública. Esa es la clave en la lucha contra la corrupción. Salió un decreto, ¿no? Con Mesa para... Salió un decreto, después han salido un par de otras normas, pero no tenemos una ley y no se ha impreso, digamos, en la cotidianidad, ni afuera ni dentro, esto de que todo ciudadano tiene el derecho a conocer lo que sucede en el Estado, salvo los dossiers que están en trámite, ¿no? O asuntos reservados, asuntos confidenciales, que eso es en todas partes, ¿no? Tú sabes que a mí me generaba pena que todos esos emolumentos democráticos, conversando con distintos entrevistados que ya he tenido, claro, se han quedado rezagados, parece que han desaparecido, ¿no? Como esto, la lucha contra la corrupción. Después aparece la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y es de persecución política Claro. más que de lucha contra la corrupción. Pero así en general, charlaba con Gustavo Fernández, todo el sueño de los corredores bioceánicos retardado. Charlaba con Vladimir Amelier, todo el sueño de la municipalización anulada, la descentralización. Todo es un proceso, digo yo, de recuperación. Así que yo tengo fe que esta oficina que tú abriste y comandaste se reabra, todo este espíritu de lucha Claro, y tiene se que reabra. lo primero, una cosa clave es que uno tiene que ver asuntos y no personas, Perfecto. ¿no? Entonces no son tus enemigos o tus amigos, a veces a la gente se confundía. Luego tienes el énfasis en la prevención, ¿no? Y las alianzas, porque tienes que trabajar con estos aliados. El gran problema vino ya en parte con Eduardo Rodríguez Belcé, que no le dio continuidad, pero sobre todo
cuando ya el MAS le da un tono de persecución, ¿no? Eh, Además de sometimiento de la persona encargada ahí recibiendo instrucciones, Exacto, y ahí se exacto. distorsionó. Pero bueno, ojalá se recupere porque es un tema central, ¿no? Ojalá se recuperen Te voy a muchas cosas. decir una cosa muy importante que se avanzó, fue una reforma de la policía que la llegó a presentar Naciones Unidas porque trabajamos con todos los estamentos de la policía, con apoyo internacional, con el ejemplo de Guatemala, todo, y se la presentó cuando ya Evo Morales era presidente. Pero después, bueno, ahí está el rol de Juan Ramón. Yo creo que el gran mal que llegó el 2006 tuvo un nombre y apellido y se llamó Hugo Chávez. Y la idea que empezó a germinar entre los cubanos, en vez de establecer relaciones de tú a tú, con todos los países que habían recobrado las relaciones con ellos, de creer que era el nuevo imperialismo y de creer que podía manejar la inteligencia de un país y de meterse de la forma en la que se metieron. Entonces, todo lo que finalmente Evo Morales era resultado de batallas ciudadanas de larga data, o sea, Legítimas, algunas democráticas. de muy larga data, claro, democrática y de normativa. Bueno, tantos aspectos, pero que terminan ahogándose por este Álvaro García Linera que cree que hay que tener un solo partido, Exacto. ¿no? Que todos se tienen que someter, que los periodistas tienen que decirles amén, que no va a haber libertad de expresión, que hay que adoctrinar en los colegios. O sea, todo esto de ir destruyendo, destruyendo, sin, digamos, ni la mínima posibilidad de hacer algo alternativo. Me está quedando poco tiempo y me quedo para el final con la Lupe que más me gusta. Es la Lupe que gana el año 96 o 98 el premio a la mejor novela con Valentina. Es decir, has tenido la capacidad de escribir novelas y después te mandas una sobre Oscar Úncega de la Vega en el 2011. A mí realmente me parece fascinante esto porque te metes con un personaje de izquierda, de una izquierda, Ujú. digamos, radical, y después te metes con alguien que viene a ser lo que podríamos concebir como derecha radical. Son dos esferas de novelas que has logrado terminar. No sé qué éxito editorial hay en este país que es un poco mezquino con eso, pero te has dado ese gusto. Es una Sí, cosa maravillosa. y lechín. Ah, bueno, El- me mentito. Eso es el 88. Más joven escribes sobre Lechín. sí, Ojo, eso me olvidé de preguntarte, ¿verdad? Cuando me hablabas de la COP, tú tenías fascinación por Lechín, además. Es una cosa loca, fascinación, sí. porque ese sí lo he leído enterito y lo doy a mis alumnos. Ah, qué Pero es bien, locura Valdec. eso, lo de Lechín. Sí le Sí, tenías. claro, o sea, como cuento ahí en el libro, o sea, esa figura mítica que era Lechín, tuve la precaución de ir anotando todo lo que él decía, empezaba yo como periodista, y de ahí pues me han salido 7 libros, porque las radios mineras, lo de Nuevos Horizontes, todo eso es de tal cantidad de periódicos que he revisado. Pero siempre es el tema de la persona humana. O sea, a mí me interesaba Lechín, que la gente creía que iba a contar sus pecados y no sé qué. Yo lo vendí ese libro en 3 semanas y he tenido 2 reediciones. am, Igual, los vendí muy bien, pero después me da flojera a mí volver a Quieres reeditar. escribir otra cosa nueva, ¿no? Sí. Sí. Y después, y Valentina era como 3 mujeres que había conocido y que las junté, ¿no? Las ficcioné, digamos. Y en el caso de Oscar Unzac, que era primo hermano de mi mamá, habíamos Ah, escuchado siempre en la casa que, no, que murió en el baño, que la sangre, que esto, que los 2 tiros, ese rumor, ¿no? Y todos esos silencios. Como te digo, era curiosa siempre, entonces iba preguntando. Y claro, nosotros que nos habíamos inclinado a la izquierda, y nuestra familia materna había sufrido toda la persecución del MNR, porque la persecución del MNR es impresionante, y esa figura de Oscar Úrsula. Entonces yo les empecé a pedir a tíos, a papeles, documentos, y fui reuniendo mucho material, y fui encontrándome con un personaje de novela.
porque realmente, mira, él se enamora, por ejemplo, de Guga Bedregal, que era de una familia todo lo contrario, ¿no? Comunista, en fin, pero después se mantiene célibe, pero es una persona que primero mueren dos de sus hermanitas, ¿no? Bueno, su papá muere cuando él es muy joven, mueren dos hermanitas, después muere su hermano Alberto en la guerra del Chaco y muere su hermano Camilo, que es en realidad el que empieza a empaparse de este fascismo español, italiano, que es el que un poco lo va instruyendo, pero él tiene su obsesión, siempre habla de sus muertos, ¿no? Muere el día de su cumpleaños, entonces yo siempre me preguntaba, tenía 43 años, Exacto. 44, muere en la forma en que muere, y igual, escribí 1000 páginas, y cuando terminé dije, nadie lo va a leer, entonces lo volví una crónica que es prácticamente Él el habla, día de su muerte, él habla, claro. y ya apliqué todas las técnicas que ya había aprendido, ¿no? De cuánto, tú ficcionas, pero no inventas. O sea, yo lo puedo imaginar rezando, porque probablemente estaba rezando el momento en que entran los milicianos, pero te voy a contar una cosa cortita. Dos cosas. Una, cuando yo estaba terminando, René Arce me dijo, detraen tu investigación porque se van a abrir las cajas de Walter Guevara. Entonces, y ahí están, hicimos toda la gestión al Banco Central, estas cajas estaban en el archivo eh, de, de- en el archivo de Sucre, en fin. Hablé con la familia y cuando llegamos, toda la ceremonia, sacamos la caja, Oscar Unza decía 5 años más porque todavía la gente está viva. Entonces tuve que esperar eso, 5 años. pero bueno, pero me dio muchas pautas, no te voy a contar porque se compren el libro, que no sé si ya hay, en Santa Cruz han hecho una reedición. Y después cuando lo presenté en La Paz, para no hacer algo de siempre, hice con una obra de teatro, con una Ah, digamos, un performance, pero fue tan terrible. Francia Oblitas era como un coro griego de todas estas madres, hermanas y esposas que fueron a reconocer los cadáveres de los falangistas después de la muerte en el cuartel Sucre. Y se creó un ambiente, la gente lloraba, era como si estuvieran viviendo lo mismo. Fue un estremecedor, terrible, terrible. Eh, a mí me gusta mucho el libro de Oscar Únzaga, y creo que es una lección terrible de momentos de poca democracia, de exacto. mucho dolor en Bolivia, ¿no? Bueno, me parece fascinante y sí tengo más preguntas de eso, pero me tengo que callar porque tengo que ir a... Sí, no, podemos hablar más. Yo te agradezco muchísimo porque sí da para hablar, pero tus columnas igual son una cosa que uno realmente disfruta, no solamente por el estilo literario con el que escribes, con muchos nombres, sino por la profundidad de lo que analizas y la capacidad de criticar sin temor, porque es un poquito difícil criticar como criticas. Yo he visto muchas columnas, tienes columnas desde el año 78 sobre todo lo que es la masacre, por ejemplo, de Todos Santos, ¿no? Ujú. Tienes columnas sobre Siles el 83 todavía piropeándolo, sigo piropeando hasta el día de hoy. Todo eso hasta llegar a Rodrigo Paz. Es decir, realmente es apasionante leer todo esto y ver un sello, porque tienes un sello de Mil gracias. ética y una capacidad comunicativa enorme. No te callas, no te callas y eso realmente vale la pena destacarlo, ¿no? Y uno disfruta mucho tus columnas y, y sí es necesario decirlo, porque me imagino que tienes todavía muchísimas en la mente, pero ¿hay alguna con la que te quedes? ¿Hay algunas que te gusten más? ¿Qué periodo ha sido más fácil escribir? Sí, hay algunas que me gustan más. Las que son menos temas políticos. Por ejemplo, esta de la paz solidaria y resiliente.
El de ese tipo me gusta mucho porque Son las que no disfruto. me gustan tanto, ¿ves? Pero esta vez sí, sí, Ah, me gustan mira, las políticas. mira, Sí. voy en tu formación. A mí, me gusta, creo que me han gustado mucho, lo que más me gusta de todo es las columnas o mis artículos de viajes y de personajes, ¿no? Creo que es el periodista tiene esa gran ventaja, eso yo les decía a mis hijos, toco la puerta y les digo, ¿saben qué? He venido a preguntarle, ¿no? Entonces, y sus fotos de niño, y cómo era su enamorada, y todo, y me cuentan. Y entonces, ponte un caso que me ha sucedido hace un mes, yo escribí sobre Carmelo Cuellar, igual porque siempre escuchaba este nombre legendario de este combatiente que llegaba con las orejas de los pilas, etcétera, hasta que fui encontrando y veo ahora en Guayaramerí que lo han puesto enmarcado en el ingreso de la casa, del Palacio de la Cultura de Guayaramerí. Ah, Él es de Magdalena, pero como veniano notable. Y claro, entonces dices, hay tal cantidad de estas personas, así empecé con Flavio Machicao también, y lo de los viajes, porque así como nos ha gustado la cultura, creo que también a toda la familia nos ha gustado mucho viajar. Y a mis hijos que conozcan Bolivia, primero su departamento, Bolivia, los rincones, hemos dormido en condiciones muy precarias, comido de todo, después hemos conocido América Latina, después Europa. mm. Entonces, y esas crónicas de viaje también me gustan mucho. Y te hago la última pregunta. Hablas justamente de este periodo del Bicentenario, mostrando que no es simplemente un hito histórico más, sino es un momento de pausa, ¿no? De comenzar de cero, de reflexionar, de mirar al futuro. ¿Qué futuro miras? Eso vale la pena tenerlo presente. Si veo un futuro es a partir de la sociedad civil. Yo creo que tenemos una gran capacidad de resiliencia infinita, ¿no? Me acuerdo el 2003, después de todo ese enfrentamiento que había habido, y al día siguiente jóvenes de la zona sur estaban limpiando las calles en San Francisco, ¿no? Después tú ves que siempre hay, somos como un tinco, ¿no? O sea, nos agarramos 3 días, pero después un año hay que convivir y siempre hay mucha capacidad de aprender de las derrotas, de las austeridades, de las hambrunas, de las persecuciones. Somos una sociedad de mucha ternura, una frase de Jaime Paz, de mucha ternura, todavía no somos una sociedad anónima. Y esa Mm. es una gran ventaja. Entonces, no hemos sido una sociedad, y hasta ahora no lo somos, de realmente ser tan pisar al otro, ¿no? Aunque hay rasgos, pero no es lo general. Entonces creo que de ahí va a venir el futuro. Pero si me dices de mi situación actual, pues soy parte de los preocupados, de los absolutamente desilusionados. Te hemos leído, sí. Hemos cambiado del eje La Habana-Caracas y hemos pasado al eje Buenos Aires-Bariloche. Entonces, fatal. Me voy a quedar ahí. Lupe, para mí un honor estar contigo, ¿no? Mm, Muchísimas gracias. No, Mm. a ti, muchas gracias. Bueno, mira que nos hemos quedado con lo que pensamos hablar y ya se ha quedado en el tintero. Bueno, yo te pregunté todo lo que tenías. Yo Ujú. feliz. Muchísimas gracias. Nos Gracias. vamos.